Te lo voy a contar exactamente como me lo contó él, sin exageraciones, sin efectos dramáticos. Porque si algo me dejó claro esa noche fue que no estaba intentando asustarme. Al contrario, parecía necesitar que alguien le encontrara una explicación lógica. Y tú sabes que yo no creo en cosas raras. Siempre he dicho que el 90% de las historias de carretera se explican con fatiga, sugestión o paranoia nocturna. Pero lo que me relató Iván hace una semana no encaja limpio en ninguna de esas categorías. Iván lleva 16 años manejando tráiler, ruta constante entre Ciudad de México y Reynosa, pasando por tramos largos y solitarios cerca de San Luis Potosí. No es supersticioso, es de los que se burlan cuando otros hablan de la mujer de blanco o de luces extrañas en el monte. Cumple horarios, respeta tiempos de descanso y usa bitácora digital. No improvisa. Esa madrugada salió a las 11:50 p.m. carga sellada, clima seco, visibilidad limpia. Me dijo que la primera hora fue completamente normal. Música baja, café caliente, piloto automático activado en rectas largas. A la 1:38 a.m., notó algo mínimo, el ambiente dentro de la cabina se sentía más frío. No aire acondicionado fuerte, no viento filtrándose, frío localizado, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Revisó el tablero, todo en parámetros normales. Minutos después, vio un tráiler adelante, nada raro, distancia aproximada de 400 metros, luces traseras visibles, alineadas, sin zigzagueo. Decidió mantener velocidad constante, unos 92 kilómetros por hora. Pasaron 5 minutos. La distancia no cambió. Eso sí le pareció extraño. A esa velocidad, o lo alcanzas gradualmente o se aleja. Pero mantenerse exactamente igual durante tanto tiempo es poco común. Decidió acelerar a 100 kilómetros por hora. La distancia seguía idéntica. Miró el GPS, 64 kilómetros por hora. Volvió al velocímetro, 100. El motor sonaba coherente con 100, pero el GPS marcaba 64. Pensó en un fallo del sistema satelital. No le dio importancia inmediata. Entonces ocurrió algo que sí lo hizo tensarse. Las luces del tráiler de adelante comenzaron a perder intensidad, como si alguien estuviera bajando un dimmer invisible. No se apagaron de golpe. Se fueron debilitando hasta quedar como 2 puntos rojos opacos. Pero la silueta del tráiler seguía ahí, oscura, más negra que la noche. Iván decidió cambiar de carril para rebasarlo. Puso direccional, giró suavemente el volante. El volante respondió, pero el tráiler no. Seguía en el mismo carril, como si las ruedas no estuvieran tocando el pavimento. Ahí fue cuando sentí que algo no estaba bien, me dijo. No miedo, todavía no. Solo una sensación de que las reglas normales no aplicaban. Intentó frenar. El pedal bajó hasta la mitad y se sintió esponjoso. No respondió como siempre. La velocidad, según el velocímetro, seguía en 100. El GPS ahora marcaba 0 kilómetros por hora. 0. Como si estuviera detenido. Pero él veía el asfalto correr bajo los faros. Y entonces el sonido cambió. No se apagó. Se distorsionó. El motor empezó a escucharse más grave, como si viniera desde muy lejos. El viento dejó de golpear la cabina. Incluso el leve traqueteo del remolque desapareció. Silencio parcial. El tráiler de adelante comenzó a deformarse. No físicamente, sino en perspectiva. Parecía alargarse hacia arriba, como si su caja fuera más alta de lo normal. Mucho más alta. La parte superior se perdió en la oscuridad. Iván parpadeó varias veces. La figura seguía ahí. Entonces vio algo que, según él, fue lo que lo hizo sudar frío. En el retrovisor lateral derecho, reflejada por la luna, vio movimiento sobre su propia caja. Alguien caminando, no arrastrándose, caminando con pasos largos y deliberados desde la parte trasera hacia la cabina. No escuchaba golpes, pero veía la silueta, alta, demasiado alta para una persona normal. Intentó mirar directamente por la ventanilla. No había nada. Volvió al espejo. La figura estaba más cerca. Contó 4 pasos antes de que desapareciera del ángulo de visión. Y justo en ese momento sintió un peso sobre el techo de la cabina. No un golpe, un peso. La estructura crujió ligeramente,
como cuando alguien se apoya con fuerza sobre metal delgado. El volante empezó a vibrar. El tráiler de adelante se detuvo abruptamente. Iván, incapaz de frenar correctamente, pensó que iba a impactarlo. Cerró los ojos un segundo. No hubo choque. Cuando los abrió, la carretera estaba vacía, completamente vacía. El sonido volvió de golpe. El motor normal, el viento normal. El tablero marcando 93 kilómetros por hora. El GPS ahora coincidía con esa velocidad. Respiró profundo. Miró el reloj. 3:27 am. Cuando vio por primera vez el otro tráiler eran 1:38 am. Casi 2 horas. Pero él jura que no pasaron más de 5 minutos desde que empezó la anomalía. Pensó que había sufrido un microsueño prolongado. Eso me dijo primero. Pero entonces me mostró algo. El registro del sistema de monitoreo de la empresa marca que durante 1 hora y 42 minutos el tráiler estuvo completamente detenido en ese punto del trayecto. Motor encendido, velocidad 0, sin avance, pero el tacómetro muestra revoluciones normales de conducción. No encaja. Al detenerse en una estación más adelante, bajó a revisar la unidad. El techo de la cabina tenía 3 hendiduras paralelas, como si algo pesado hubiera apoyado dedos enormes ahí. No eran rasguños, eran hundimientos, y sobre la caja, en la capa de polvo acumulado, había marcas de pisadas, alargadas, separadas a una distancia que implicaría una zancada imposible. Iván no me pidió que le creyera. Me pidió que le explicara cómo puede un vehículo estar detenido casi 2 horas según registro, pero consumiendo combustible como si hubiera estado en movimiento constante. Me pidió que le explicara por qué su reloj personal marcaba casi el mismo tiempo perdido que el sistema, y me preguntó algo que no supe responder. Si me quedé dormido, ¿quién dejó las marcas en el metal? Yo no digo que haya sido algo paranormal. Podría ser un fallo electrónico múltiple, una alteración perceptiva severa, algún fenómeno neurológico transitorio. Pero hay algo que no me gusta. Desde entonces, Iván evita ese tramo, y cada vez que ve un tráiler adelante de madrugada, verifica que las distancias cambien de forma natural. Si no cambian, reduce la velocidad hasta que el otro se pierda. Y lo último que me dijo antes de irse fue esto. Lo peor no fue lo que vi, fue la sensación de que, durante ese tiempo que no recuerdo, algo más estaba manejando por mí. Tú puedes pensar que es estrés. Yo también quiero pensarlo, pero si alguna vez manejas de noche y el GPS dice que estás detenido mientras tú ves la carretera avanzar, no intentes rebasar. Tal vez no estás solo en la cabina. Te lo voy a contar exactamente como me lo contó Tomás. No voy a exagerar nada, porque lo perturbador no fue el tono, ni los gritos, ni el dramatismo. Fue la coherencia, la manera en que cada detalle encajaba, excepto donde no debía encajar. Y tú sabes que yo no soy fácil de convencer. Siempre he dicho que el cerebro cansado inventa cosas para llenar vacíos. Microsueños, disociaciones breves, sugestión. Eso pensaba hasta hace 4 noches, cuando me senté con él en un café abierto 24 horas cerca de Ciudad de México y me contó lo que le pasó en la ruta hacia Nuevo Laredo, cruzando el tramo más solitario después de San Luis Potosí. Tomás tiene 14 años manejando tráiler, bitácora digital impecable, descansos reglamentarios, no consume estimulantes fuertes, no cree en nada sobrenatural, se burla de las historias de la mujer en la curva y de las luces en el monte. Salió a las 11:22 p.m. carga sellada, clima despejado, temperatura estable, primera hora sin anomalías. A la 1:11 am, notó algo mínimo, el olor dentro de la cabina cambió. No fue humo, no fue combustible, fue un olor metálico, como hierro húmedo. Revisó indicadores, todo normal. Minutos después, vio un tráiler adelante, blanco, caja seca, luces traseras visibles. Distancia aproximada, 500 metros. Nada extraño, pero después de 10 minutos, seguía exactamente a 500 metros. A 92 kilómetros por hora constantes. Ni se acercaba, ni se alejaba. Aceleró a 100. La distancia no cambió. Miró el GPS. Marcaba 68 kilómetros por hora. Volvió al velocímetro, 100. Revisó tacómetro, coherente con 100.
Pensó en un fallo satelital. Decidió probar algo simple, soltó el acelerador. El velocímetro bajó a 80. El GPS marcó 0, 0, como si estuviera detenido, pero veía la carretera desplazarse bajo los faros. Ahí empezó la incomodidad real, no miedo, incongruencia. El tráiler de adelante comenzó a verse más alto, no más cerca, más alto. La parte superior parecía extenderse hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad, como si la caja no tuviera fin. Tomás parpadeó varias veces, sacudió la cabeza, la forma seguía alterada. Entonces ocurrió algo que no me supo explicar sin quedarse en silencio varios segundos. Las líneas blancas del asfalto dejaron de moverse. Seguía avanzando, pero las líneas parecían estáticas bajo él, como si la carretera estuviera repitiéndose. Misma grieta, mismo parche, misma mancha oscura, repetidas cada pocos metros. Intentó cambiar de carril, el volante giró, pero el tráiler no se desplazó lateralmente. Era como si estuviera atrapado en una sola trayectoria. El sonido del motor comenzó a distorsionarse, no apagarse, distorsionarse, más grave, más lejano, como si no proviniera de su vehículo, sino de algo debajo del asfalto. El tráiler de adelante apagó sus luces, no gradualmente, de golpe, oscuridad total, pero la silueta seguía ahí, negra, más negra que el cielo. Y entonces el espejo lateral derecho mostró algo que no estaba en la carretera, una sombra caminando sobre su propia caja, no corriendo, caminando con pasos largos. Contó 5 antes de que saliera del ángulo del espejo. Tomás no miró por la ventana. Dice que algo dentro de él sabía que no debía hacerlo. Sintió el peso en el techo de la cabina, no un golpe, un apoyo firme, como si alguien muy pesado se hubiera sentado arriba. La estructura crujió, el volante vibró con un patrón irregular. Intentó frenar. El pedal se fue hasta el fondo sin resistencia. El velocímetro marcaba 110. El GPS seguía en 0, y el tráiler de adelante comenzó a deformarse, no físicamente, en perspectiva. Su parte trasera parecía abrirse como una compuerta, revelando una oscuridad más profunda que la noche. No vio nada dentro, solo ausencia. Y en ese momento escuchó algo dentro de la cabina, no por el radio, no por el CB, detrás de él, una respiración, lenta, cercana, como si alguien estuviera sentado en la litera. No se atrevió a voltear. El peso en el techo se movió, un paso, luego otro, directamente encima de su cabeza. El espejo central mostró por una fracción de segundo algo imposible, una forma alargada inclinándose hacia el parabrisas desde arriba. Sin rostro definido, sin ojos visibles, solo contorno. La respiración detrás de él se detuvo, y una voz, apenas audible, dijo: «No mires arriba». Tomás cerró los ojos un segundo, no sabe cuánto. Cuando los abrió, el sonido volvió de golpe. Motor normal, viento normal, carretera normal, sin tráiler adelante, sin deformaciones. El GPS marcaba 94 kilómetros por hora. El velocímetro también. Miró el reloj. 3:48 AM. Cuando comenzó todo eran 1:11 AM. Más de 2 horas perdidas. Pero él recuerda claramente que no fueron más de 3 o 4 minutos de anomalía. Pensó que había sufrido un episodio disociativo. Pero al detenerse en una estación iluminada antes de entrar a Monterrey, bajó a revisar la unidad. El techo de la cabina tenía 4 hendiduras profundas, paralelas, como si dedos extremadamente largos se hubieran apoyado ahí. No eran rasguños, eran hundimientos en el metal. En la parte trasera de la caja, sobre el polvo acumulado, había marcas, no huellas humanas normales. Eran más largas, más estrechas, con separación irregular, como si algo hubiera caminado sin peso uniforme. Lo que terminó de perturbarlo fue el registro digital. El sistema marca que durante 2 horas y 34 minutos el vehículo estuvo completamente detenido en ese tramo. Motor encendido, velocidad 0, sin desplazamiento, pero el consumo de combustible corresponde a conducción continua. No hay explicación técnica sencilla para eso. Ni fallo de GPS, ni error de tacómetro, ni de sincronización de sensores explican simultáneamente todos los datos. Tomás no me pidió que creyera en algo sobrenatural.
Me pidió que le explicara cómo pudo estar detenido más de 2 horas sin recordar nada y aún así recorrer casi 200 kilómetros según odómetro. Me preguntó cómo las marcas físicas aparecieron en el metal si, según los registros, nunca hubo impacto. Y lo último que me dijo antes de levantarse fue esto: lo peor no es que algo haya estado afuera, lo peor es que durante ese tiempo que no recuerdo, sentí que algo estaba aprendiendo a manejar. Yo quiero pensar que fue estrés extremo, una alteración neurológica momentánea, un fallo sistémico improbable pero posible. Pero hay algo que no me deja tranquilo. Tomás evita ahora conducir después de la 1 a.m. Y si ve un tráiler adelante cuya distancia no cambia de forma natural, reduce la velocidad hasta que desaparezca del horizonte. Nunca intenta rebasarlo, porque, según él, algunos vehículos en la carretera no están ahí para ser alcanzados. Y si alguna vez conduces de madrugada y el GPS dice que estás detenido mientras ves el asfalto moverse, no revises el espejo, no mires el techo, y sobre todo, no intentes calcular cuánto tiempo llevas manejando. Tal vez no todo ese tiempo fue tuyo. Te lo voy a contar tal como me lo contó César hace 6 días, sin adornos, sin música de fondo, sin esa intención de asustar que uno nota cuando alguien quiere impresionar. Al contrario, él quería que yo le encontrara una explicación lógica. Y tú sabes que yo soy el primero en decir que el 99% de estas cosas son fatiga, estrés o una mala interpretación de estímulos en condiciones nocturnas. Pero esto no me encaja del todo. César lleva 12 años manejando tráiler en la ruta entre Guadalajara y Nuevo Laredo. Conoce cada caseta, cada pendiente larga, cada tramo donde la señal del celular desaparece. Es metódico, revisa presión de aire, frenos, quinta rueda, sensores de temperatura. No improvisa, no cree en leyendas. Salió esa noche a las 11:07 p.m. carga sellada, documentos en orden. Primera hora completamente normal. Música baja, café caliente, motor estable. A la 1:26 a.m., ya en un tramo oscuro antes de llegar a San Luis Potosí, notó algo mínimo. El reloj digital del tablero marcaba 1:26. Pero el reloj de su muñeca marcaba 1:19. Pensó que uno de los dos estaba desfasado. No le dio importancia. 5 minutos después, el tablero marcaba 1:31. El reloj de muñeca, 1:19. El segundero del reloj físico no avanzaba. No estaba detenido. Se movía, pero repetía el mismo ciclo de segundos. Eso fue lo primero que lo inquietó de verdad. Mientras intentaba entenderlo, vio un tráiler adelante, blanco, caja seca, luces traseras rojas normales. Distancia aproximada, 600 metros. Nada fuera de lo común. Decidió mantener velocidad constante, 90 kilómetros por hora. Pasaron varios minutos. La distancia no cambió, ni un metro. Aceleró a 98. La distancia seguía igual. Miró el GPS. Marcaba 54 kilómetros por hora. Volvió al velocímetro, 98. El sonido del motor era coherente con 98. El GPS decía 54. Intentó frenar suavemente. El pedal respondió. El velocímetro bajó a 70. El GPS seguía en 54. Como si no importara lo que hiciera, el sistema marcaba la misma velocidad. Y entonces notó algo más extraño. El tráiler de adelante no proyectaba sombra. Sus propias luces y generaban contraste en el asfalto, pero el otro no alteraba la iluminación de la carretera. Era visible, pero no interactuaba con la luz. César decidió rebasarlo. Puso direccional, giró el volante giró, pero el tráiler no cambió de carril. Era como si estuviera sobre rieles invisibles. Sintió entonces un cambio en la presión dentro de la cabina. No aire frío, no calor. Presión, como cuando un avión comienza a descender. El sonido del motor empezó a amortiguarse, no a apagarse, amortiguarse, como si el mundo estuviera siendo cubierto por una capa gruesa. El tráiler de adelante comenzó a deformarse, no físicamente, en proporción. La caja parecía alargarse hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad, demasiado alta, demasiado vertical, y las luces traseras comenzaron a separarse entre sí, lentamente,
como si estuvieran montadas en algo más ancho de lo que parecía. César parpadeó, sacudió la cabeza, la imagen seguía alterada. Entonces el espejo lateral izquierdo mostró algo que no estaba en la carretera, una silueta caminando sobre su propio remolque, no arrastrándose, caminando, pasos largos, irregulares, como si las piernas fueran demasiado extensas. No escuchó golpes, pero vio claramente el desplazamiento. Intentó mirar directamente por la ventana. No había nada. Volvió al espejo. La figura estaba más cerca de la cabina. Contó 6 pasos antes de que desapareciera del ángulo, y en ese momento sintió el peso, no un golpe, un peso sostenido sobre el techo. El metal crujió. El volante vibró con un patrón que no correspondía a ninguna falla mecánica conocida. Intentó frenar con más fuerza. El pedal se fue hasta el fondo, sin resistencia. El velocímetro marcaba 110. El GPS seguía en 54. El reloj del tablero marcaba 2:03 AM. El reloj de su muñeca seguía en 1:19. Y entonces escuchó algo detrás de él. No por el radio, no por el CB, desde la litera. Una respiración, lenta, profunda, cercana, como si alguien estuviera sentado justo detrás de su asiento. César no volteó. Dice que algo dentro de él sabía que si giraba la cabeza, iba a ver algo que no podría procesar. El tráiler de adelante se detuvo abruptamente, no frenó, se detuvo. César estaba seguro de que iba a impactarlo. Cerró los ojos un segundo. No hubo choque. Cuando los abrió, la carretera estaba vacía, completamente vacía. El sonido volvió de golpe. Motor normal, viento normal. El GPS marcaba 92 kilómetros por hora. El velocímetro también. Miró el reloj del tablero. 3:47 AM. Miró su reloj de muñeca. 3:47 AM. Habían sincronizado. Según su percepción, todo el evento no duró más de 3 o 4 minutos, pero el tiempo real indicaba más de 2 horas transcurridas. Al detenerse en una estación iluminada antes de entrar a Monterrey, bajó a revisar la unidad. El techo de la cabina tenía 5 hendiduras profundas, no raspones, hundimientos claros en el metal. En la caja del remolque, sobre la capa de polvo, había marcas, no huellas humanas normales. Eran demasiado largas, demasiado estrechas, con separación irregular, como si algo hubiera caminado sin distribuir peso de forma natural. Lo más perturbador vino después. El registro digital del viaje indica que durante 2 horas y 28 minutos el vehículo estuvo completamente detenido en ese tramo. Motor encendido, velocidad 0, sin desplazamiento, pero el odómetro muestra avance correspondiente a casi 190 kilómetros. El consumo de combustible coincide con conducción continua. No hay una explicación técnica simple para eso, ni error satelital aislado, ni falla en sensores, ni reinicio de sistema explican simultáneamente todos esos datos. César no estaba histérico cuando me lo contó, estaba confundido, y me hizo una pregunta que todavía no sé responder. Si estuve detenido todo ese tiempo, ¿quién estaba moviendo el tráiler? No dijo que fuera algo paranormal, no habló de fantasmas, solo dijo que, durante esos minutos que recuerda con claridad, tuvo la sensación constante de que algo estaba probando los controles, aprendiendo, como si el vehículo no fuera completamente suyo en ese lapso. Yo quiero creer que fue un episodio neurológico raro, un evento de desconexión temporal, pero hay algo que me incomoda. Desde entonces, César evita manejar después de la 1 AM, y cuando ve un tráiler adelante cuya distancia no cambia sin importar la velocidad, reduce la marcha hasta perderlo de vista. Nunca intenta alcanzarlo, nunca intenta rebasarlo. Y me dijo algo más antes de irse, algo que no suena sobrenatural, pero sí profundamente inquietante. Lo que estaba arriba no quería que lo viera, quería que siguiera manejando. Tú puedes decir que fue estrés, yo también quiero decir eso, pero si alguna vez conduces de madrugada y los relojes no coinciden, y el GPS marca una velocidad que no corresponde, no mires el techo. Y si escuchas respiración detrás de ti cuando sabes que estás solo en la cabina, no intentes comprobarlo, porque tal vez el problema no es lo que viste en la carretera, tal vez es que, por un momento,
la carretera te vio a ti. Te lo voy a contar exactamente como me lo contó él, sin efectos dramáticos, sin exageraciones, porque lo que más me perturbó fue que no intentaba asustarme. Al contrario, quería que yo le encontrara una explicación lógica. Y tú sabes que yo soy el primero en descartar historias de carretera como producto del cansancio. Pero esto no encaja fácil. Me lo contó Adrián hace 5 noches, después de terminar su ruta entre Ciudad de México y Nuevo Laredo, cruzando el tramo más solitario antes de San Luis Potosí. Adrián tiene 13 años manejando tráiler. No es supersticioso, no toma, no maneja desvelado. Lleva bitácora electrónica y monitoreo satelital activo en todo momento. Salió a las 11:18 p.m. Todo normal durante la primera hora. Velocidad estable en 90 km/h, radio encendido. Café en el portavasos. Motor en parámetros correctos. A la 1:09 a.m., notó algo mínimo. El sonido del motor parecía más lejano de lo habitual. No apagado, solo, distante, como si viniera desde fuera de la cabina. Pensó que era percepción alterada por monotonía. 5 minutos después vio un tráiler adelante, blanco, caja seca, luces rojas estándar, distancia aproximada, 400 metros. Nada extraño. Decidió mantener velocidad. Pasaron 10 minutos. La distancia seguía exactamente igual. Ni un metro más cerca, ni uno más lejos. Aceleró a 100 km/h. La distancia no cambió. Miró el GPS, 63 km/h. Miró el velocímetro, 100 km/h. El tacómetro indicaba revoluciones coherentes con 100. El GPS insistía en 63. Soltó el acelerador. El velocímetro bajó a 80. El GPS seguía en 63, como si el sistema estuviera congelado. Y entonces ocurrió algo que lo incomodó de verdad. El tráiler de adelante dejó de proyectar sombra en el asfalto. Las luces rojas estaban ahí, pero no iluminaban el suelo. Eran visibles, pero no interactuaban con el entorno. Adrián decidió rebasarlo. Puso direccional, giró el volante giró con normalidad. Pero el tráiler no cambió de carril. Era como si estuviera fijado en una trayectoria única. Sintió entonces un cambio de presión en la cabina. No frío, no calor. Presión. Como cuando desciendes rápido en altitud. El sonido del motor comenzó a amortiguarse. El viento desapareció. El traqueteo del remolque cesó. Silencio parcial. El tráiler de adelante empezó a deformarse en perspectiva. La caja parecía alargarse verticalmente, perdiéndose en la oscuridad. Las luces traseras comenzaron a separarse lentamente, como si estuvieran montadas en una estructura mucho más ancha. Adrián parpadeó varias veces. La imagen seguía alterada, y entonces vio algo en el espejo lateral derecho. Movimiento sobre su propia caja. Una silueta caminando, no arrastrándose, caminando con pasos largos y desproporcionados. No escuchaba golpes, pero veía el desplazamiento. Intentó mirar directamente por la ventana. No había nada. Volvió al espejo. La figura estaba más cerca de la cabina. Contó 7 pasos antes de que desapareciera del ángulo. En ese instante sintió el peso en el techo. No un golpe, un peso sostenido. El metal crujió ligeramente. El volante vibró. Intentó frenar. El pedal se fue hasta el fondo, sin resistencia. El velocímetro marcaba 110. El GPS seguía en 63, y el reloj del tablero marcaba 2:42 am. Miró su reloj de muñeca, 1:16 am. No coincidían. Escuchó entonces algo detrás de él, no por la radio, no por el CB, desde la litera. Una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera sentado justo detrás del asiento del conductor. No volteó. Dice que algo dentro de él sabía que no debía hacerlo. El tráiler de adelante se detuvo abruptamente. No frenó, se detuvo. Adrián estaba convencido de que iba a impactarlo. Cerró los ojos. No hubo choque. Cuando los abrió, la carretera estaba vacía, sin tráiler, sin deformaciones. El sonido volvió de golpe. Motor normal, viento normal. El GPS marcaba 94 km/h. El velocímetro también. Miró el reloj del tablero. 3:58 am. Miró su reloj de muñeca.
3:58 am, ambos sincronizados. Según su percepción, todo el evento no duró más de 3 o 4 minutos, pero el tiempo real indicaba casi 3 horas transcurridas. Al detenerse en una estación iluminada antes de entrar a Monterrey, bajó a revisar la unidad. El techo de la cabina tenía marcas, no raspones, no golpes superficiales. Eran hendiduras profundas, 5 en total, paralelas entre sí, como si algo extremadamente pesado hubiera apoyado dedos largos ahí. En la parte superior del remolque, sobre la capa de polvo acumulado, había marcas de pisadas, no huellas humanas normales. Eran alargadas, con separación irregular, demasiado largas para corresponder a una zancada humana convencional. Lo más inquietante vino después. El registro satelital de la empresa indica que durante 2 horas y 51 minutos el tráiler estuvo completamente detenido en ese punto. Motor encendido, velocidad cero, sin desplazamiento, pero el odómetro muestra avance equivalente a más de 220 kilómetros, y el consumo de combustible coincide con conducción continua. No existe una explicación técnica sencilla que concilie ambos datos simultáneamente. Ni falla de GPS, ni error de sensores, ni reinicio de sistema explican esa combinación. Adrián no estaba alterado cuando me lo contó, estaba confundido, y me hizo una pregunta que todavía no sé responder. Si estuve detenido todo ese tiempo, ¿quién estaba avanzando? No dijo que fuera algo paranormal, no habló de fantasmas. Solo dijo que durante esos minutos tuvo la sensación constante de que algo estaba probando el vehículo, aprendiendo los controles, adaptándose. Y lo último que me dijo antes de irse fue esto: lo peor no fue lo que vi adelante, fue sentir que lo que estaba arriba sabía exactamente cuando no estaba mirando. Yo quiero pensar que fue un episodio neurológico raro, una alteración de percepción, pero hay algo que me incomoda profundamente. Desde entonces, cuando manejo de noche y veo un vehículo cuya distancia no cambia sin importar mi velocidad, no intento rebasarlo, reduzco la marcha, dejo que se pierda en la oscuridad. Y si alguna vez conduces de madrugada, y los relojes no coinciden, y el GPS marca una velocidad que no corresponde, y sientes peso en el techo aunque sabes que no hay nada, no mires arriba, porque si durante unas horas el registro dice que estuviste detenido, pero tú recuerdas haber seguido avanzando, tal vez no todo ese trayecto lo manejaste tú. Te lo voy a contar tal como me lo contó Mauro, sin dramatizarlo, sin intentar convencerte de nada, porque si algo me dejó claro esa noche es que él tampoco entiende lo que pasó. Y tú sabes que yo siempre busco explicaciones racionales: fatiga, microsueños, errores de percepción. Pero esto me dejó incómodo. Mauro lleva casi 15 años manejando tráiler en la ruta que conecta Ciudad de México con Reynosa, atravesando tramos largos después de San Luis Potosí donde no hay más que monte bajo, postes eléctricos y kilómetros de asfalto sin iluminación. No es supersticioso. No cree en brujas ni en apariciones. Es mecánico de formación, entiende su unidad mejor que muchos operadores. Salió esa noche a las 11:03 p.m. carga sellada, clima despejado, presión de llantas verificada, tacógrafo activo. La primera hora fue rutinaria. A la 1:17 am, notó algo pequeño: el sonido del motor no coincidía con la vibración habitual del volante. Era como si el sonido estuviera medio segundo desfasado. Aceleraba, y el ruido respondía apenas después. Pensó que era sugestión auditiva. Minutos después vio un tráiler adelante, blanco, caja seca, luces rojas perfectamente alineadas. Distancia aproximada, 700 metros. Nada extraño. Mantener distancia en carretera es normal. Pero tras 15 minutos a velocidad constante, la distancia no cambió ni un metro. Aceleró de 88 a 100 kilómetros diagonal H. La distancia seguía igual. Miró el GPS. Marcaba 61 kilómetros por hora. Miró el velocímetro. 100 kilómetros por hora. Revisó el tacómetro. Las revoluciones correspondían a 100. El GPS insistía en 61. Soltó el acelerador. El velocímetro bajó. El GPS no cambió, seguía 61, como congelado. Ahí empezó la incomodidad. Intentó rebasar,
Giró el volante giró, pero el tráiler no cambió de carril. Era como si las ruedas no estuvieran tocando la carretera. El tráiler de adelante empezó a verse más grande, pero no porque estuviera más cerca, más alto. La parte superior parecía alargarse verticalmente, perdiéndose en la oscuridad. Las luces traseras comenzaron a separarse entre sí lentamente, como si estuvieran montadas en algo mucho más ancho. Mauro parpadeó varias veces. La imagen no cambiaba. Entonces notó algo en el espejo lateral izquierdo. Movimiento sobre su propia caja. Una figura caminando, no corriendo, no arrastrándose, caminando con pasos largos, antinaturales. No escuchaba golpes, pero veía claramente el desplazamiento. Intentó mirar directamente por la ventanilla. No había nada. Volvió al espejo. La figura estaba más cerca de la cabina. Contó 6 pasos antes de que desapareciera del reflejo. En ese momento sintió el peso, no un impacto. Un peso sostenido sobre el techo de la cabina. El metal crujió. El volante comenzó a vibrar con una frecuencia irregular. Intentó frenar. El pedal bajó sin resistencia. El velocímetro marcaba 110. El GPS seguía 61. El reloj del tablero marcaba 2:49 AM. Miró su reloj de muñeca. 1:23 AM. No coincidían. Y entonces escuchó algo dentro de la cabina. No por el radio, no por el CB, desde la litera. Una respiración lenta, cercana, como si alguien estuviera sentado detrás de él. Mauro no volteó. Dice que sintió claramente que si giraba la cabeza, algo iba a estar demasiado cerca. El tráiler de adelante se detuvo abruptamente. No frenó, se detuvo. Mauro estaba seguro de que iba a impactarlo. Cerró los ojos un segundo. No hubo choque. Cuando los abrió, la carretera estaba vacía, sin tráiler, sin deformaciones. El sonido regresó de golpe. Motor normal, viento normal. El GPS marcaba 93 kilómetros por hora. El velocímetro también. Miró el reloj del tablero. 4:12 AM. Miró su reloj de muñeca. 4:12 AM. Ambos sincronizados. Según su percepción, todo lo ocurrido no duró más de 5 minutos, pero el tiempo real indicaba casi 3 horas transcurridas. Al detenerse en una estación iluminada antes de entrar a Monterrey, bajó a revisar la unidad. El techo de la cabina tenía marcas profundas, no raspones, no abolladuras leves. Eran 5 hendiduras paralelas, como si dedos extremadamente largos se hubieran apoyado con fuerza. En la parte superior del remolque, sobre el polvo acumulado, había marcas, no huellas humanas normales. Eran alargadas, demasiado estrechas, separadas a distancias irregulares, como si algo hubiera caminado con una zancada imposible. Pero lo que más lo perturbó no fueron las marcas, fue el registro digital. El sistema satelital indica que durante 2 horas y 57 minutos el vehículo estuvo completamente detenido en ese tramo. Motor encendido, velocidad 0, sin desplazamiento, sin variaciones de posición. Pero el odómetro muestra avance correspondiente a casi 230 kilómetros. El consumo de combustible coincide con conducción continua. No existe una falla simple que explique ambos registros a la vez. O estuvo detenido, o avanzó. No ambas cosas. Mauro me dijo algo que no he podido quitarme de la cabeza. Sentí que durante ese tiempo algo estaba aprendiendo cómo funciona la unidad. No dijo que fuera un fantasma. No habló de demonios. Solo dijo que la sensación era la de no estar completamente solo en la cabina. Y lo último que me dijo fue esto. Lo que estaba arriba no quería que frenara. Quería que siguiera. Yo quiero creer que fue un evento neurológico raro, una alteración de percepción combinada con fallas electrónicas improbables, pero hay algo que no encaja. Desde entonces, Mauro evita manejar después de la 1 AM, y si ve un tráiler adelante cuya distancia no cambia, reduce la velocidad hasta que desaparezca del horizonte. Nunca intenta alcanzarlo, nunca intenta rebasarlo, y yo tampoco me burlo ya de esas historias. Porque si alguna vez conduces de madrugada y el GPS dice que estás detenido mientras tú ves el asfalto avanzar, si los relojes no coinciden, si sientes peso en el techo cuando sabes que no hay nadie, no mires arriba.
Y si escuchas respiración detrás de ti cuando estás solo, no intentes comprobarlo, porque tal vez el tramo que recuerdas haber manejado no fue completamente tuyo. Y eso, para alguien que confía en la lógica, es lo más perturbador de todo.